Vamos a continuar entonces con las charlas de esta jornada. Vamos a darle paso ahora a Paula Ospina. Ella es psicóloga, apoya y participa de todos los procesos del Grupo de Neurociencias de Antioquia y nos va a acompañar con el tema experiencia familiar en el acompañamiento psicosocial al adulto mayor en la virtualidad. Hola, Pauli. Hola, buenas tardes. Paula, te iba a preguntar Sí. si comparto yo o compartes tú o cómo quieres. Sí, yo puedo compartir mejor. Ah, vale, listo, perfecto. Listo, muchas gracias, Ángela. Bueno, buenas tardes para todos. Quiero comenzar esta charla agradeciendo muy especialmente al equipo de Neurosocial y al equipo que coordina esta iniciativa, la apropiación social del conocimiento del Grupo de Neurociencias, por la invitación. Y también pues a todos los asistentes a esta charla. Espero que sea de interés y que traiga pues como nuevos aprendizajes para todos. Esta charla la he titulado Experiencia familiar en el acompañamiento psicosocial al adulto mayor en la virtualidad. A propósito pues como de todo lo que hemos vivido durante este tiempo de pandemia y el confinamiento. Entonces, tengo como dos objetivos. Me he propuesto como dos objetivos con esta charla. Uno es poder socializarles pues y contarles esta experiencia de acompañamiento familiar al adulto mayor durante el confinamiento pues por el COVID-19. Y el otro objetivo es generar ideas para los encuentros con los adultos mayores en la virtualidad. Entonces, la idea, digamos, y el propósito que tengo hoy es como contarles una historia. Digamos, estos van a ser como los temas que vamos a abordar, pero quisiera contarlo como si fuera una historia, como un cuento. Digamos, me voy a servir pues como de esa estructura clásica de los cuentos, que es un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, en el inicio, en ese antes, les voy a contar como el contexto y las características particulares de quiénes son los personajes que van a protagonizar pues como esta historia y cuáles son las dinámicas en la relación que ellos han gestado. En el durante, en ese nudo, les voy a contar cómo se experimentó pues como la virtualidad a partir pues como de este evento, de esta situación que nos ha traído el COVID-19 y pues digamos como consecuencia de esto pues como todo el confinamiento y todo lo que hemos vivido pues hasta ahora. Y en el después, digamos que aunque todavía estamos, digamos como en esta época de la pandemia, pues hasta ahora podemos sacar algunas enseñanzas o algunas conclusiones preliminares o algunas reflexiones frente a esta experiencia y unos comentarios finales. Entonces, en este punto, en el antes, les voy a contar un poco como del contexto, las características particulares de los personajes, digámoslo así, y cuál es esa dinámica de este grupo. Entonces, voy a hablarles de una familia numerosa que actualmente, digamos, la conforman 4 generaciones, es decir, que son pues los abuelos, los hijos, los nietos y bisnietos, o sea, son 4 generaciones que actualmente se reúnen, es una familia muy unida, es una familia muy solidaria, que disfruta mucho pues como de estos encuentros, gestan encuentros con mucha frecuencia, que después les voy a puntualizar pues y voy a profundizar en este tema. Como digamos esta familia cuenta con un personaje principal, un personaje pues muy importante que es un adulto mayor, es una abuela muy activa físicamente, socialmente, disfruta mucho de las actividades sociales con su familia, con sus amigos y digamos que entrada pues a esa etapa pues de ser adulto mayor ha incrementado incluso sus actividades sociales, lúdicas, pero llega un momento en que tiene pues y presenta un deterioro cognitivo funcional, aunque presenta pues como este cuadro de deterioro cognitivo y funcional, eso no es un impedimento para continuar disfrutando de estas actividades que siempre toda la vida pues le ha gustado y ha buscado la forma de realizarlas. Y de un tiempo para acá
vive en una institución dedicada pues como al cuidado del adulto mayor. Estos aspectos son muy importantes y es como ese contexto del que les voy a hablar y que luego pues vamos a enfatizar el por qué pues son tan importantes y cuáles son esas particularidades. En esta familia numerosa también la componen, como les había mencionado, unos hijos que también muchos de ellos son adultos mayores, algunos están, digamos, jubilados, otros están laboralmente activos, también son muy unidos y a su vez también en esta familia numerosa la componen nietos y bisnietos que también están laboralmente activos y algunos están pues escolarizados. Como les mencioné anteriormente, esta familia tiene como una tradición, digo tradición, es una tradición muy fuerte, porque lleva alrededor de 40 años realizando una reunión semanal. Una vez a la semana se reúnen pues como los integrantes de esta familia y digamos que estas reuniones giran en torno pues a la familia, pero principalmente también como a este adulto mayor, a esta abuela. Y también es importante mencionar que mientras este adulto mayor está en la institución, con el paso del tiempo, a medida que fue incrementando pues como este deterioro cognitivo y funcional, también se empezaron a incrementar las visitas. Entonces, de un tiempo para acá empieza a recibir una visita diaria de algún familiar, principalmente pues de alguno de sus hijos, pero también de alguno de sus hermanos o nietos, amigos, familiares, sobrinos, alguna persona pues digamos que quería pues como ir a hacer la visita en esta institución. Entonces, este es como el contexto antes de la pandemia. Entonces llega el COVID-19 y lo primero que nos dicen pues a todos en un momento es que tenemos que aislarnos, tenemos que hacer un aislamiento físico, tenemos que entrar en confinamiento para evitar el contagio, ¿cierto? El contagio de una manera masiva. Este aislamiento físico y este confinamiento trae como consecuencia una migración a la virtualidad de muchas de nuestras actividades. Es el trabajo, el estudio, las compras, incluso pues como actividades sociales, lúdicas, todo de alguna manera pues muchas de las actividades, la mayoría, migran pues como a la virtualidad. Esto también genera un cambio en las rutinas, entonces si antes nos desplazábamos, si antes, digamos, teníamos otros lugares a los cuales teníamos que ir, desplazarnos para realizar nuestras actividades, pues ya todas las hacemos pues en casa por un periodo largo de tiempo. También vemos que trae un impacto en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en todo tipo de relaciones sociales vemos que trae un impacto. Y también vemos que la presencia del COVID también trae un impacto en la vida, en la salud física y mental. Vemos que muchas de las actividades que nosotros desarrollamos, por ejemplo, al aire libre, el deporte, otras actividades sociales, también, digamos, tienen pues como un impacto y esto lo hemos escuchado en todas partes. Hemos escuchado, por ejemplo, en las noticias, qué pena que aquí ya, en las noticias, en artículos académicos, en artículos de revista. Estamos pues como muy enterados de todo ese impacto en la salud física y mental y vemos que entonces el COVID se puede resumir como que entramos en una crisis, de muchas dimensiones, en la dimensión social, en la dimensión económica, laboral, etc. Entonces, teniendo este panorama, aparecen pues como unas preguntas, unas inquietudes, y es como, ¿qué va a pasar con los adultos mayores, cierto? Principalmente con este adulto mayor que se encuentra en una institución y que es el centro, pues, como de este grupo familiar. ¿Cómo continuar acompañándolos durante este aislamiento? O sea, ¿cómo vamos a hacer para, digamos, acompañar, y no solo a los adultos mayores, sino también nuestro grupo familiar, nuestros amigos, cómo nos vamos a acompañar durante este aislamiento y cómo sostener los encuentros familiares, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas particularidades. Entonces, se hizo, digamos, como un análisis
un análisis como con todo esto que vemos que nos puede afectar y que podía, pues digamos, de alguna manera impactar en el grupo familiar. Hicimos un análisis como de los obstáculos y las fortalezas de una manera muy empírica. Entonces, primero, pues vemos que hay como dos obstáculos importantes. Uno es que estamos hablando de un grupo que es numeroso, entonces se restringen esas reuniones por el riesgo que presenta pues un contagio y se migran a las reuniones virtuales. El otro obstáculo es, digamos, este adulto mayor que está institucionalizado, entonces por edad y factores de riesgo pues para COVID, vemos que tiene un deterioro cognitivo y, digamos, por estar en una institución, por ser un adulto mayor y alrededor de otros adultos mayores, pues hay mayores restricciones en el contacto, se restringe pues como el acceso y el acompañamiento que antes, digamos, con la frecuencia y cómo se hacía. Pero al mismo tiempo se destacan unas fortalezas. Uno es que este grupo familiar cuenta con unas habilidades y unas características particulares de sus integrantes y volveré pues como a este punto posteriormente, pero va a ser algo muy interesante y algo muy importante porque se destacan pues como esas competencias y esas características que se destacan pues como en la dinámica de los encuentros. El otro aspecto que también es importante destacar es que hay una disponibilidad pues como para reunirse. Digamos que este grupo, teniendo en cuenta que muchos están jubilados y muchos entran pues como a hacer sus labores desde casa, se pueden reunir, pueden ir participando pues como en las reuniones y hacer que la reunión pues sea con mucha participación. Otras de las fortalezas que presenta el grupo es que todos pues tienen acceso a internet. Estos participantes de las reuniones tienen acceso a internet y a un dispositivo que permite la conexión a la plataforma de la reunión. Y otra de las fortalezas que se vio durante este tiempo es que reciben apoyo en el uso pues como de los dispositivos y en el uso de las plataformas. Entonces ya voy a entrar como a hablarles del nudo, como de cómo se experimentó la virtualidad en este grupo familiar. Les voy a contar como el paso a paso, cómo se logró, qué se fue implementando y por qué, pues y de qué manera. Entonces, más o menos, este es como un resumen de los aspectos que les voy a hablar hoy, profundizando un poco en cada uno y les quiero contar que esto se ha dado de una manera simultánea. Se dio de una manera simultánea como todos estos asuntos, pero para efectos pues como de esta charla voy a profundizar en cada uno contándoles pues cómo se vivió, cómo se fue resolviendo. Entonces, en un primer momento fue muy importante tener, digamos, unas garantías a nivel técnico. Se pudo resolver, digamos, como este asunto técnico y que posteriormente vamos a ver cómo el haber contado con estas condiciones adecuadas a nivel técnico tuvo un impacto en los otros niveles. Entonces, a nivel técnico, bueno, se debía contar pues con una adecuada conexión a internet. Se utilizaron pues dispositivos como un computador o una tablet. ¿Por qué fue importante esto? Porque favorece a la visualización pues de todos los participantes. Por ejemplo, pues como ponerlo en vista galería, a diferencia, por ejemplo, de un celular. Entonces, por ejemplo, esta es como voy a ilustrar un poco, pues como esta es la vista en galería, ayuda muchísimo como a tener una comunicación más fluida, a tener una comunicación visual, incluso pues como con todos los participantes, ver los gestos, poder identificar quiénes están conectados en la reunión y poder, digamos, aprovechar como todas las herramientas que cuentan, pues con las que cuentan estas plataformas para poder ayudar pues y hacer que la comunicación sea lo más efectiva y lo más fluida posible. Otro asunto pues a nivel técnico que se fue descubriendo pues con el tiempo
es que es muy importante contar con un espacio tranquilo y silencioso. En este caso estamos hablando de un adulto mayor con un deterioro cognitivo importante, entonces al, digamos, tener muchos estímulos, pues es posible que se pueda distraer, lo mismo pues que todos los participantes. Siempre es importante y siempre pues es adecuado contar con esas condiciones y digamos que eso pues que les acabé de decir, o sea, el tener pues muchos estímulos puede distraer, entonces como poder ayudarse un poco para mantener los procesos atencionales. También con el paso del tiempo, el paso de las reuniones, se observó que los audífonos ayudaban muchísimo como a tener una mejor comunicación y una mejor, digamos, atención. Favorecía muchísimo que el adulto mayor tuviera pues como unos audífonos, en este caso, por ejemplo, unos audífonos de diadema. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, le ayudaba mucho a que no se le cayeran, ayudaba mucho a aislar un poco más el ruido. Pero lo importante es que sean cómodos. Es posible que, por ejemplo, a otra persona sea más cómodo tener el audífono pues que se inserta en el oído, ¿cierto? Y por sus condiciones auditivas, pero lo importante es como poder ir evaluando, ir mirando. En este caso, por ejemplo, se fue evaluando y se fue mirando como qué es la que más le ayudaba para mantener esos procesos atencionales y para la comunicación, que la comunicación fuera pues como lo más óptima posible. Otro asunto que fue muy importante es que a nivel, ya pues ya voy a pasar como al otro tema y es como ya como tocando lo cognitivo. A nivel cognitivo, en un primer momento fue muy importante establecer una rutina, independientemente pues de, digamos, de esta situación de la pandemia, el confinamiento y todo esto. Es muy importante, por ejemplo, para los adultos mayores principalmente y también para un adulto mayor que tenga algún tipo de deterioro cognitivo, como mantener una rutina, porque eso le da pues como un orden, ¿cierto? Es posible que un adulto mayor y más con deterioro pues no sepa bien a qué hora es la reunión, por ejemplo, pero al tener una rutina en que él sabe que se levanta, se baña, se viste, desayuna y después del desayuno es la reunión, eso le ayuda muchísimo pues como a orientarse, a saber en qué momento del día debe prepararse para cierta actividad, por ejemplo en este caso la reunión. Entonces este tema pues como de la rutina puede ser muy importante y puede favorecer muchísimo como a esa orientación pues temporal en sus actividades. Y también la elección pues como de un horario adecuado. Es importante que el adulto mayor esté alerta, ¿cierto? Pueda estar conectado, pueda estar dispuesto, pueda estar pues como en las condiciones apropiadas como para hablar, para conversar, ¿cierto? Para estar atento en una reunión que puede durar más o menos 40 minutos, por ejemplo. Entonces, sabemos que, por ejemplo, muchas personas, muchos adultos mayores, y en este caso, por ejemplo, si tienen un deterioro, pueden tomar medicamentos que les genere un poco de sueño, les genere un poco, digamos, les cueste un poco más, pues como al levantarse, sentirse pues como más despiertos, o al contrario, se sientan mejor en la mañana que en la tarde. Entonces, fue muy importante y ha sido pues como muy importante poder saber como esas rutinas del sueño y el estado de ánimo y la disposición que se tenga para desarrollar la reunión. Adicional a esto, también es importante contar pues con la disponibilidad pues de los participantes, en este caso particular del personal de apoyo, como para, digamos, sincronizar pues como los tiempos, que todos estén pues como al mismo tiempo, que puedan tener pues y dispongan como del tiempo para estar conectados a la reunión. Y en el caso tal, por ejemplo, si es un adulto mayor que vive con algún familiar y es su cuidador, pues claramente también tener en cuenta la disponibilidad pues del tiempo del cuidador. Otro asunto pues que fue surgiendo con el paso de las reuniones y que fue importante y tuvo un impacto pues como a nivel de lo cognitivo es establecer un orden.
Entonces, con el propósito pues de optimizar la comunicación, el tiempo de la reunión, el mismo grupo empezó a establecer pues como un orden, digamos como unos consejos, pues unas recomendaciones para conectarse a la reunión. Uno de ellos fue entrar con el micrófono en silencio. Entonces, al entrar con el micrófono en silencio, esto ayuda mucho a que las personas puedan, digamos, disminuir pues el ruido ambiente, a que el adulto mayor se concentre, pues no caiga pues como en esa distracción, sino que pueda como concentrarse y estar atendiendo a lo que está sucediendo y saber bien como quién le está hablando. Otra recomendación o otro asunto que fue muy importante fue el tema de la cámara, pues tener la cámara prendida, que estuviera viendo a todos los participantes, poder identificar quiénes están, quién le está hablando. Eso favorece muchísimo a la comunicación y a la atención, a que esté focalizando la atención, pues como en ese momento, con quien esté hablando. Otro aspecto importante es que fue surgiendo pues como la figura de un moderador, emerge de una manera espontánea. Sabemos que, por ejemplo, hay espacios en los que claramente pues hay un moderador que ayuda muchísimo a guiar las sesiones, pero en este caso se dio de una forma espontánea y no siempre es el mismo moderador pues en todas las reuniones, sino que en una reunión podía ser uno, el otro, es un rol que se iba rotando, ¿cierto? Pero que ayudaba muchísimo como a circular la palabra y en asuntos logísticos, en enviar el enlace, en poder, digamos que si a alguien no se le escuchaba bien, poder decirle, ay, mira, no se te está escuchando bien, ¿cierto? Como poder ayudar mucho como a la orientación pues de la reunión. En este punto quiero contar pues como acerca de unos ejercicios cognitivos emergentes, es decir, fueron como unos ejercicios, si bien esto no fue en el marco de una terapia o no fue en un marco, digamos, como riguroso, o no, esto fue como en el marco de un contexto familiar, fue muy espontáneo y fue algo que se fue gestando a medida que fue pasando el tiempo. Quiero contarles como de 2 ejercicios cognitivos que seguramente todos lo hemos hecho en algún momento, son muy simples, muy sencillos, pero que ayudan muchísimo a orientar y ayudar pues como en esta parte cognitiva a los adultos mayores y particularmente a los que tengan pues como algún tipo de deterioro. Entonces uno de ellos es un ejercicio que se dio pues como en esa tarea pues de hacer un reconocimiento de los familiares y amigos cercanos que participan pues de la reunión. Entonces esta reunión pues era una convocatoria abierta para todos los integrantes de la familia, incluyendo pues amigos cercanos, familiares, sobrinos, bueno, etcétera, como todos los que quisieran pues como participar. Y en promedio, entonces como era una familia muy numerosa y se convocaban muchas personas, pues en promedios la reunión se podía desarrollar pues con 10 a 20 participantes o más. Entonces, uno de los ejercicios es, bueno, mira la pantalla, dime con quién quieres hablar, ¿cierto? Entonces, aquí voy a ilustrar pues como con esta imagen, ¿cierto? Varias personas conectadas y puede ser un ejercicio simple en el que uno tiene que hacer pues como un rastreo visual, uno tiene que recordar, bueno, yo con quién hablé, a quién voy a saludar y hacer como todo una elaboración que puede ser muy sencilla, pero puede que para otras personas sea un poco complicada y tenga pues como un grado de dificultad mayor. Entonces, bueno, es importante, por ejemplo, dar una pista, favorece muchísimo. Entonces, por ejemplo, decirle, bueno, te voy a pasar con tu hija mayor, ¿cómo se llama? Entonces, era posible y es posible pues que alguien diga, ah, ya con esta pista pues me puedo ubicar más fácil, me ayuda mucho pues como recurrir a esa memoria autobiográfica de recordar cómo se llama mi hija mayor, buscarla en la pantalla y entre más información que le podamos dar pues puede ayudar muchísimo a que la comunicación sea más fluida y también que la reunión pues sea más amena.
Podía pasar también decirle, bueno, te voy a pasar a tu nieto, el médico que vive en España, ¿cómo se llama? Pero también es posible que no recuerde, que por más información que se le dé, pues no recuerdo su nombre, no doy con él. Entonces alguien más le diga, bueno, su nombre empieza por S, se llama Ser, y diga, ah, sí, Sergio, se llama Sergio. Entonces estos ejercicios pueden ser muy sencillos, seguramente lo hemos hecho como para poder acceder al nombre o a la información pues de una persona de quien me está hablando, y hace que la reunión sea pues como un poco más amena. El segundo ejercicio, digamos que se relaciona con la terapia de reminiscencias. La terapia de reminiscencias, pues les voy a contar un poco en qué consiste y es, esta terapia es una de las intervenciones psicosociales pues más efectivas y populares dirigidas a personas mayores con deterioro cognitivo. Consiste en rememorar eventos de la historia personal del sujeto mediante la estimulación de los recuerdos significativos y que susciten sentimientos positivos. Seguramente pues también muchos hemos hecho ese ejercicio de ver fotos, de recordar viajes, recordar pues momentos familiares, ¿cierto? Como ver esa foto y poder tener pues como esa posibilidad de recordar historias personales, o también mediante canciones, mediante pinturas, dibujos, cartas, objetos, todo lo que ayude pues como a traer al presente eh, esas experiencias de la historia personal. Y también se hizo pues como este ejercicio de la siguiente manera. Entonces, se comparte, pues se compartía, se recomienda pues como compartir la pantalla para poder visualizar de una mejor manera la imagen o el video. Entonces se presentaba pues una fotografía y se hacen preguntas, ¿cierto? ¿Quiénes están en la foto? Entonces se podía decir, bueno, aquí está mi hijo mayor, aquí están mis nietos, aquí está mi esposo, ¿cierto? Como poder identificar quiénes son los que están en la foto, dónde estaban, si recuerda en qué lugar estaban. Bueno, puede decir, no, pues no recuerdo bien, pero bueno, esos cuadros, me acuerdo que estaban en mi casa, entonces estábamos en mi casa, ¿cierto? Poder como identificar los elementos de la foto para ayudarla, pues y orientarla para que pueda identificar dónde estaban, cuándo fue este evento. Entonces puede decir, no recuerdo bien, no sé cuándo era, pero darle una pista, mira que atrás está el arbolito de Navidad. Ah, bueno, sí, entonces fue en una Navidad y es posible que así pueda recordar de una manera, pues le pueden ayudar para recordar ese evento específico, y poder hablar pues como sobre ello. Entonces también se empezaron a hacer pues como unos ejercicios, digamos. Si bien pues es importante volver pues a mencionar que no fue en el marco pues de una terapia, pero son unos ejercicios que podemos hacer y que son pues sencillos, ¿cierto? Como relativamente sencillos de hacer. Entonces de una foto también podemos hablar, podemos gestar pues y generar pues como una conversación, bueno, haciendo más preguntas acerca de ese evento o acerca pues de las generalidades, por ejemplo, de la Navidad. ¿Te acuerdas de cómo celebrábamos las Navidades cuando éramos niños? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Te acuerdas que esa fue la última Navidad en la casa de Juan en Cali? Ya ahora vive en Armenia. Entonces también brindarle información, brindarle pistas, también pues no solo del pasado, sino también pues como de si tiene alguna relación con el presente. Pero ¿qué es lo más importante? Que es hacer este ejercicio, pues lo más importante es que pueda traer al presente recuerdos agradables y alegres. Ya en el aspecto emocional y afectivo, esta experiencia de la virtualidad, de las reuniones virtuales, pues se convirtieron como en una extensión de ese encuentro. La tecnología pues permitió un espacio para el encuentro pues durante ese tiempo de confinamiento y ahora pues durante la pandemia. En este caso pues particularmente fue pues como una ayuda para darle continuidad a los encuentros semanales y a las visitas diarias, como para brindar pues como ese acompañamiento. También es muy interesante pues mencionar
que esta experiencia virtual fue un llamado también a la creatividad. Vemos que es posible que los encuentros pues se den de una manera cotidiana, pero que en algunos momentos también surgieron ideas para implementar actividades pues, y estrategias distintas en los encuentros. Y también es muy interesante ver que cada participante aportó pues, con sus ideas y sus habilidades. Por ejemplo, bueno, a esta abuela, a este adulto mayor, pues le gusta mucho jugar el bingo. Bueno, entonces miremos la forma de hacer un bingo virtual. También, por ejemplo, personas en este grupo familiar que les guste cantar o que tocan algún instrumento, entonces poder hacer de la reunión pues algo distinto. También, por ejemplo, hacer los carteles de cumpleaños, entonces que cada día pues que alguien cumple años se le hace un cartel y el adulto mayor, por ejemplo, entonces ya le orientaban pues como una actividad en el día anterior para que hiciera pues el cartel y al otro día poder presentarlo y poder de alguna manera pues como celebrar los cumpleaños, en fin, muchas actividades y mucha estimulación pues no solamente para el adulto mayor, sino para todos los participantes en buscar otras estrategias y otras formas de amenizar la reunión. A nivel pues de lo social, se estrechan pues de una manera muy particular pues los lazos familiares entre los integrantes pues de la familia, también amigos cercanos, también otros seres queridos, también otros familiares, digamos que se ven pues llamados pues y ayudan muchísimo pues como a estrechar esos lazos familiares y poder de alguna manera seguir acompañando a este adulto mayor y también la familia en general. Y es ver pues que todos los participantes se involucran de alguna manera. Entonces, por ejemplo, los más jóvenes de este grupo, poder ayudar y poder brindar pues soporte desde lo tecnológico, por ejemplo, a los que no tienen muy buen manejo de la tecnología, como les mencionaba ahorita, entonces alguien que propone alguna actividad distinta, poder implementarla, en fin, digamos que cada integrante, cada participante pues se vio involucrado pues como de alguna manera. Bueno, entonces ya acercándonos pues como a este después, como bueno, a este desenlace de esta historia, es poder ver como qué enseña esta experiencia pues hasta ahora y cuál ha sido el impacto de esta experiencia en estos diferentes niveles que les fui mencionando. Entonces, ¿qué enseña esta experiencia a nivel cognitivo? ¿Cuál fue el impacto de la virtualidad a nivel cognitivo? Entonces, en un primer momento vemos que aumentó la frecuencia en el uso de la tecnología a los adultos mayores. Vemos que, por ejemplo, si antes era poco o nada el contacto de los, digamos, elementos electrónicos, de las plataformas virtuales, ahora se incrementó muchísimo más y pasó pues de poco a nada a todos los días. Y eso también genera pues como una apertura a estos nuevos aprendizajes, favorece directa o indirectamente pues a la cognición y genera gratificación por aprender algo distinto. Entonces esto también va un poco pues de la mano con la charla anterior y es como poder darse la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Sin importar la edad, ¿cierto? Que eso no sea un impedimento para aprender algo nuevo, algo distinto. Otra de lo que nos enseña pues esta experiencia es que se priorizó el estado de ánimo sobre la cognición. Estos encuentros pues se convierten en espacios para conversar, para reír, para recordar y si bien en un primer momento se vio la necesidad de, bueno, cómo responder a esa pregunta de cómo acompañar este grupo familiar, cómo acompañar a este adulto mayor durante el confinamiento, la preocupación pues era, digamos, como por ese estado de ánimo y que lo cognitivo es, digamos, una ganancia. También tuvo un impacto pues como en sostener y mantener ese aspecto de lo cognitivo, pero que este acompañamiento emocional y afectivo fue y ha sido pues como más importante que el impacto pues en lo cognitivo que se ve representado como en una ganancia.
En la parte social y familiar, pues aumentaron la frecuencia de los encuentros y el número de personas en cada reunión. Entonces, si bien antes este adulto mayor recibía unas visitas diarias de alguno de sus familiares, pues ahora aumentó el número de personas en cada reunión. Había pues como una posibilidad de ver más personas, hablar con personas distintas, y esa posibilidad pues como de encontrarse con más personas diferentes diariamente. Eso también genera pues como un estímulo a nivel emocional también. Ya a nivel emocional y afectivo, pues este espacio, pues muchos de los participantes, pues y en general, pues todos han manifestado que aunque en un principio este espacio se gestó pues como alrededor de este adulto mayor, ha sido un espacio de encuentro, de soporte emocional y de acompañamiento para todo el grupo familiar. Este espacio se ha convertido como en un, digamos, un grupo de encuentro y que tiene como un efecto terapéutico para todos los participantes, no solamente para el adulto mayor, esta abuela que está institucionalizada, sino para todos. Y eso es pues muy valioso de estos encuentros. Otro asunto, como les decía pues al comienzo, es importante pues destacar las habilidades y el aporte que hace cada participante en las reuniones. Y es como destacar esas características y habilidades que se emergen espontáneamente. O sea, que no es que cada uno se asigne una o que no, esto emerge de una manera espontánea. El hecho de que sea pues también un grupo familiar que se conoce, que se reúne, que ha mantenido pues como esa unión durante tantos años, pues también favorece muchísimo a que el encuentro virtual sea ameno y se convierta pues como lo decía antes en una extensión de ese encuentro. Y que estas características y habilidades particulares también favorecen muchísimo a las reuniones. Otro de los aprendizajes pues de esta experiencia es que todo fue ensayo y error. A veces, muchas veces se puede ver que, digamos que ante el fracaso como que uno desista y ya, pues ya no intente más, pero muchas veces estos fracasos, pues como entre comillas, o las cosas que no salen pues tan bien como se esperan, puede ser más significativo porque nos retan y nos ayuda a pensar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer de otra manera, cierto? Este asunto de la virtualidad, pues me atrevería a generalizar y a decir que todos nos vimos con muchos retos desde diferentes dimensiones y desde diferentes lugares, pero también está la posibilidad de permitirse pues volverlo a intentar, de volver a ensayar, de ensayar algo distinto, de construir con otros, de proponer, ¿cierto? Como de poder mirar cómo resolver las dificultades que se puedan presentar. Y a propósito, pues como del título de este evento, que es el envejecimiento exitoso, esta conclusión es muy importante y de hecho pues reconozco que también para mí ha sido pues como una de las grandes enseñanzas y es que la dimensión social y emocional hacen parte de un envejecimiento exitoso. Cuando hablamos muchas veces pues de envejecimiento exitoso, escuchamos, lo relacionamos muchísimo con esta parte cognitiva y funcional. Y sí, es muy importante, pero también esta experiencia nos enseña que esa habilidad de relacionarse con otros, por ejemplo en este caso sin importar la brecha generacional, también hace parte pues como hace una parte pues muy importante como de un envejecimiento exitoso, es decir, que un envejecimiento puede ser exitoso y es como tener esa habilidad o esa facilidad de relacionarse con personas no necesariamente contemporáneas, sino también, por ejemplo, en este caso, pues con sus nietos, sus bisnietos, compartir intereses en común, desarrollar actividades en común y poder adaptarse a ello. Y también el poder cultivar las relaciones familiares y afectivas durante toda la vida. Eso también hace parte, digamos, de una vida saludable y
también tiene un impacto importante pues como en esta etapa de envejecimiento. Entonces, este también ha sido pues como una de las enseñanzas pues como de esta experiencia. Ya tengo pues como algunos comentarios finales. Uno es que, bueno, este acompañamiento psicosocial pues a distancia es posible que se incremente y se implemente con el tiempo con una mayor frecuencia. Si bien antes de la pandemia ya se venían desarrollando pues eventos, actividades, cursos desde la virtualidad, pues ahora después de la pandemia es posible que, que se vean con mayor frecuencia, ¿cierto? Y se vea como una oportunidad para personas que, por ejemplo, antes pues no podían acceder a ciertas actividades, por ejemplo, personas con limitaciones en la movilidad. Entonces es posible que ya ahora, con la implementación de programas que digamos que se han implementado pues hasta ahora, que se puedan dar una continuidad y se puedan crear programas pues virtuales. Esto puede favorecer a personas que, por ejemplo, por alguna razón pues no puedan desplazarse, pero que no se vean excluidas, sino al contrario, pues puedan participar y verse beneficiadas pues como de programas virtuales. También la posibilidad de conectarse con instituciones, con otras personas, en otras ciudades, también pues como a nivel mundial, puede ser enriquecedor. Algo también importante es que cada caso es singular, o sea, este es un caso particular, este es un caso, digamos, que tiene unas características y un contexto particular y que la invitación pues es como a crear a partir de las posibilidades, de las situaciones, de las particularidades pues como de cada caso. Y que pueden ser oportunidades para crear distintos, o sea, no todo tiene que ser igual, sino que al contrario, es como poder rescatar y destacar cada caso de cada familia, de cada persona, ¿cierto? De cada grupo, cuáles son esas particularidades y qué es lo que lo enriquece. Entonces, en este punto, quisiera pues como lanzar una invitación a todos los que nos están escuchando y es que nos cuenten sus experiencias. Que este momento de la pandemia pues se ha vivido de maneras muy distintas, se ha vivido pues de maneras muy particulares y al compartir esas experiencias puede generar pues como ideas e intercambios que puedan ayudar a otros y además pues como una posibilidad y una oportunidad como de construir una memoria colectiva de lo que ha pasado durante este tiempo, cómo se ha vivido, cómo lo hemos vivido con nuestros adultos mayores, cómo lo hemos vivido en la virtualidad, qué dificultades hemos sorteado, de qué manera, qué hemos aprendido. Entonces los invito a que el que quiera pues contarnos, pues tenemos aquí pues como 2 correos electrónicos para que nos puedan escribir y poder construir pues como esa experiencia y esa memoria. Ya para terminar, bueno, como una conclusión de esta experiencia es que la virtualidad ha sido la mediación que permite esos encuentros sincrónicos cuando no hay una posibilidad de acercamiento físico. Entonces es también pensar que, bueno, la virtualidad pues a muchos puede que les haya llegado como una sorpresa, como algo muy distinto, algo muy novedoso, también algo que se presentó pues de una manera muy rápida, pero que ha sido como esa posibilidad de aprender, esa posibilidad de construir, esa posibilidad pues como por ese medio de acercarnos a otros, de continuar con nuestros vínculos, de continuar pues como con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, ¿cierto? Cuando ya no hay una posibilidad pues de acercamiento físico, como ha sido pues como en este caso del confinamiento, que por esto es que de alguna manera pues migramos muchas de nuestras actividades a la virtualidad, pero que no es un impedimento, sino una oportunidad, ¿cierto? La virtualidad puede ser una oportunidad y puede ser una alternativa para esos momentos en que no podemos estar pues como cerca. También quiero pues como dar unos agradecimientos muy especiales pues a Juan Pablo, a Clara Mónica y a Claudia por todos estos aportes conceptuales y el apoyo pues a construir estos saberes,
al grupo familiar por permitir y gestar estos aprendizajes y reflexiones que espero que hayan sido pues como valiosos y útiles para todos, al doctor Lopera y el equipo neurosocial del grupo de neurociencias y a nuestros adultos mayores por enseñarnos tanto aún en la virtualidad. Bueno, y muchísimas gracias. Paula, muchas gracias a ti por toda la información tan valiosa. Normalmente respondemos las preguntas al final de las intervenciones, pero hasta ahora tenemos muchos agradecimientos. Gracias por esas perspectivas, por las actividades con los adultos mayores, por compartir esas experiencias. Y bueno, no sé si Angelilla está por ahí, tiene acceso al Facebook para ver si de pronto por allí tenemos alguna otra pregunta. Déjenme, voy a una mirada. Hola, te cuento. Bueno, primero, Paula, muchas gracias por tu presentación. Por acá hay agradecimientos también en Facebook, muchos agradecimientos porque les ha parecido muy interesante lo que nos presentaste. Ahora seguíamos con la presentación de una entrevista que va a realizar el doctor Lopera a una persona que nos va a contar su experiencia de envejecimiento, ¿cierto? Pero el doctor Lopera llega a las 4 en punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño break? Descansamos unos 10 minuticos y nos volvemos a conectar. A las 4 en punto llega el doctor Lopera, porque él y el entrevistado están en otras reuniones. Entonces, ¿qué les parece, Angelilla? Paula, si les dejamos como abrebocas la frase de la siguiente entrevista, y es de Ramón y Cajal, que es un médico español, que es también uno de los pioneros en todos los temas de la investigación en neurociencias, y dice así: en la vejez no nos deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Entonces tendremos ahora a Darío Sevillanos Álvarez para hablarnos de esa experiencia de 8 décadas activas y saludables. Otra cosa que les quería mencionar, como vamos a hacer una pausa, ¿cierto, André? ¿Verdad? Sí, es cierto. Les voy a dejar compartido la iniciativa de Proyecto Plan Prevención. Este Proyecto Plan Prevención es una iniciativa que tenemos desde el Grupo de Neurociencias para seguir vinculando personas a nuestras investigaciones. Y que recuerden también, para que hagamos esta parte antes del break de avisos parroquiales, que pueden visitar www.cuidarmecuidarte.org. Allí encuentran la información que les va a compartir Ángela, pero también otro tipo de insumos que les puede ayudar para ilustrarse un poco más en diversos temas acerca de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, creo que con eso cerramos. Nos vemos nuevamente a las 4. Descansen, no se vayan, vuelvan a las 4. Y continuamos entonces con esta entrevista en compañía del doctor Francisco Lopera. Listo, entonces no se nos vayan a desconectar, que solamente... Stacy quisiera preguntar algo. Sí. Stacy pregunta, que aquí estamos para ¿Le transmitir permitimos abrir el micrófono, Ángel? a la doctora Paula. Listo, sí, dame un segundo, yo le habilito el micrófono. Hola Stacy, ya puedes abrir el micrófono y preguntarle directamente a la doctora Paula. Buenas. Te escuchamos, Aló. adelante. Disculpen, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta con todo este conocimiento adquirido por parte de ustedes y de verdad que estoy muy agradecida. La pregunta que tengo, bueno, no sé si quizás se abra un poquito del tema, pero ahí va. Y de pronto me ayuden como a diferenciar o a encontrar algunas respuestas acerca del Alzheimer o algún tipo de demencia. Resulta que... Hola, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando.
Ah, ok. Resulta que, bueno, yo tengo a cargo una pareja de abuelos. Entonces, pues la señora en estos momentos está presentando Ahí se te fue el audio. algunas actitudes que, Sí, como cuáles, pasaron. ¿Me escuchan? sí, ahí sí. Que, bueno, la señora olvida cosas que pasaron un minuto antes, 5 minutos antes o una hora antes del presente. De hecho, o sea, almorzamos cierto tipo de comida y en estos momentos pregunta constantemente qué almorzó. O sea, se le olvidan las cosas presentes. Ujú. Hay otra actitud que, bueno, pasa muy temperamental, muy mal geniada, no acepta hacer ningún tipo de actividad, pasa cabizbaja, o sea, no le gusta salir a caminar, no le gusta ni que le lean, ni escribir, o sea, no le gusta hacer ninguna clase de actividad, está como encerrada ahí en ese mundo. Y pues sí me preocupa mucho porque Ujú. pues la señora, bueno, ella de hecho en la historia clínica sí le aparece el Alzheimer, pero no lo tenía así tan como que tan pronunciado, entonces hay cosas que de pronto yo, que soy la persona que estoy en estos momentos con ellos, no soy familiar, donde soy Ujú. cuidador independiente. Sí. eh, a veces pues me siento, no sé, si es frustrada, si es impotente a ciertas actitudes, porque de hecho a veces dice o siente celos de mí acerca de sus familiares, sus hijos y hasta del Señor. Ujú. Entonces, pues me hace sentir frustrada, no sé, y de pronto con un poco de temor. De, yo quisiera preguntar, o sea, qué poder hacer en ese caso. Si siento que sí está como iniciando como alguna etapa de demencia o del Alzheimer, no sé, pero me preocupa así mucho el hecho de que no quiera hacer ninguna actividad, Ujú. eh, no se recree con nada, el mal genio. Ujú. Entonces, yo Mm. quería saber de pronto qué podía hacer yo en ese caso, cómo le podemos ayudar o no sé. Sí. Bueno, Stacy, pues te agradezco mucho pues tu pregunta y digamos que sí, o sea, lo que tú mencionas, pues es posible que tú propongas alguna actividad, ¿cierto? Y que esta persona pues no se sienta motivada a hacerla y puede hacer como algo relacionado pues como con esos cambios que ha estado presentando. En un primer momento, pues lo que tú dices, pues como que si ya tiene una historia, ya tiene pues un concepto médico, lo importante es que haga un seguimiento con ese médico, que por lo general pues el neurólogo tratante, ¿cierto? Haga un Mm, seguimiento como para ver y evaluar esos cambios. También es importante hacer pues como una evaluación general, una evaluación pues como muy completa de ese estado cognitivo, ese estado funcional y también de esos cambios de estado de ánimo que pueda estar presentando. Pero sí es importante como hacerle seguimiento y reportarlo siempre para mirar como si es propio de estos cambios que ha estado presentando de este cuadro clínico o si requiere pues como de alguna ayuda psicofarmacológica o alguna ayuda pues adicional para poder mejorar pues como en ese aspecto que de pronto le estás viendo que está presentando.
pero sí es muy importante como consultar, o sea, consultar con un médico que por lo general pues es el neurólogo, y ya para estos cambios de estado de ánimo puede ser un psiquiatra que esté especializado pues sí, pues como en estos cambios neurológicos. Doctores, por lo menos, o sea, terapéuticamente yo en casa, por lo menos en el domicilio, ¿qué podría hacer? De pronto, bueno, es que me siento amarrada de mano porque no acepta ningún tipo de actividad. Entonces, ¿cómo le llegaría yo a esa paciente? Bueno, ya digamos como ya en esa parte como de las actividades cotidianas, sí, pues es difícil cuando la persona pues no quiere, ¿cierto? No se puede como obligar, pero sí es importante. Ay, Stacy, estás ahí. Creo que se bajó como espectadora. ¿La vuelvo a subir como panelista? Sí, como para, es que no sé si me está escuchando. Sí, igual te estamos escuchando, Paula. Sí, bueno, entonces, bueno, yo espero que Stacy me esté escuchando, pero sí, o sea, es importante pues como puede ser que esta persona pues no se sienta motivada a hacer las actividades. Por eso es importante como el acompañamiento también, porque es posible que según el cuadro que esté presentando, por ejemplo, algún medicamento le puede ayudar, pues una terapia farmacológica le puede ayudar para mejorar como ese aspecto de la motivación, ese aspecto de tomar la iniciativa. Entonces, por eso sí es recomendable pues como consultar, ¿cierto? Con un psiquiatra, con un neurólogo que pueda pues como ayudar también a discriminar como a qué se debe ese cambio. Por lo general es sí por lo que me estás contando, o sea, si ya tiene un diagnóstico, eh, puede ser asociado a esto. Ya, digamos, como en el día a día, pues es tratar de proponerle actividades distintas, por ejemplo, salir a caminar, motivarlo a que, bueno, en un principio es posible que no sea pues media hora, pero sí en un principio, bueno, vamos y damos una vuelta a la manzana y volvemos, al otro día ir aumentando pues como la frecuencia de esas actividades, ¿cierto? Como poder poco a poco estimularlo y mostrarle pues que puede ser algo que esa persona disfrute. Actividades en la casa. También, sí, como también preguntarle y mirar a sus familiares, preguntar con ellos como qué le gusta, qué disfruta, si le gustan los juegos de mesa, si le gusta colorear, si le gusta pues como escuchar música, cantar. Por ejemplo, la música pues tiene una potencia y unos beneficios que pueden pues como ayudar y han ayudado mucho pues como a personas que tienen demencias. Entonces como poder proponer actividades distintas y como lo que les decía pues ahorita al finalizar la charla, y es cada caso es distinto, y también como el ensayo y error, como no desmotivarse porque digamos no, es que no funciona. Claro, en este caso pues si se presenta una condición que todavía no sabemos bien cómo de qué se trata, agotar como todos los recursos que estén disponibles, poder animar a este adulto mayor que si bien está presentando un cuadro clínico importante de deterioro, eh, sí, como mirar las formas pues de poder ayudarle a mejorar un poco más el ánimo. Esas son como algunas recomendaciones. Averiguar como qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta, qué es lo que ha disfrutado pues en su vida, poder conectarse un poco con eso, y también es muy importante pues como identificar a qué se debe, como qué es lo que está generando pues como ese decaimiento en el ánimo o un poco más allá, ¿cierto? Si es algo que hace parte de ese cuadro clínico de deterioro. Pauli, muchas gracias por la respuesta.
Bueno, a ustedes. Vamos a dar entonces estos 10 minutitos de break, mientras tenemos aquí al doctor Lopera para iniciar, y a nuestro invitado, por supuesto, para iniciar entonces esta entrevista, que con ella finalizaremos esta jornada de simposio de envejecimiento activo y exitoso. Listo, muchas gracias, Andri. Vayan por el Estén muy cafecito, bien. al baño, no se desconecten que ya volvemos. Listo, chao y gracias.